8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12, ya estamos de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Con nosotros el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. ¿Cómo le va, Heraldo? Gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, Heraldo. Voy a partir del desde, ¿no? Ajá. Primero, me gustaría saber su opinión respecto de la incursión estadounidense en territorio iraní, en lo que asumimos, ¿no? O presumimos son instalaciones donde se estaba enriqueciendo uranio. Partamos mirando primero cómo interpreta usted esa incursión y luego empezamos a conversar para saber cuáles pueden ser las consecuencias de lo que ha hecho Estados Unidos. Bueno, es una acción que eleva el riesgo de una guerra extendida, que no sabemos si esto puede significar una espiral de enfrentamiento que vaya más allá de Israel y Irán, que ahora involucra a Estados Unidos y quizás a otros actores. Así que es una peligrosa escalada. Ahora, esto se remonta, hay que tenerlo bien en cuenta, al acuerdo nuclear del 2015 que el presidente Obama en ese momento Ujú. con líderes europeos realizan con Irán para detener el enriquecimiento de uranio conducente eventualmente al combustible necesario para una bomba nuclear. Y en ese momento Estados Unidos retira las sanciones y los países europeos también, descongelan fondos iraníes y Irán incluso empieza a comprar bienes de Estados Unidos, aviones, etcétera. Bueno, todo esto cambia cuando el 2018 Trump se retira del acuerdo nuclear con Irán y como respuesta entonces el gobierno iraní empieza de nuevo a enriquecer uranio y estamos entonces frente a la situación que se enfrenta hoy día. Y después de este bombardeo de las instalaciones nucleares, el presidente de Estados Unidos llama a negociaciones, pero más bien lo que dice en un mensaje más bien confuso es que tiene que capitular el régimen iraní. Y lo más complejo es que toda la evidencia apunta a que Irán no estaba a punto de tener un arma nuclear, porque así lo dijo la secretaria de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, de Trump. Y así lo ha dicho el director de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces estamos frente a un panorama extraordinariamente riesgoso porque seguramente Irán responderá. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos, esa es la duda, pero pueden ser varias cosas, Juan Manuel. Pueden ser ataques a las bases de Estados Unidos en Medio Oriente, que hay una veintena en varios países del Medio Oriente. Puede ser el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todos los embarques petroleros del mundo, y el impacto de eso que eso puede tener en Chile a nivel global Ujú. sería enorme, porque además eso conduciría a un enfrentamiento armado de tropas ya de Irán con las de Estados Unidos y eventualmente también de Israel. Puede haber también un ataque a intereses de Estados Unidos vía directa o vía las milicias aliadas que aún le quedan a Irán. No son muchas porque Israel las ha descabezado a casi todas, Ya. o bien podrían haber ciberataques de Irán. Así que estamos frente a un panorama extraordinariamente volátil y peligroso. Ya, ahora déjeme preguntarle entonces si es que Irán no, bueno, la información es que Irán no tenía un arma nuclear, pero sí habían expertos internacionales que decían que se estaba acercando a la posibilidad de tenerla. Si efectivamente no es esa la razón por la cual Estados Unidos atacó a Irán, ¿cuál sería entonces la razón del por qué Estados Unidos decide atacar instalaciones donde se estaba enriqueciendo uranio? ¿Cuál podría haber sido entonces el objetivo real? Pero a ver, el primer ministro Netanyahu en el 2012 dijo que Irán estaba a semanas de tener un arma nuclear. El Ujú. 2012. ¿eh? Luego lo repitió el 2018 en varias oportunidades. Entonces, esta ha sido una narrativa antigua, pero toda la evidencia apunta a que no había una decisión destinada a tener un arma nuclear. Otra cosa es que el porcentaje de enriquecimiento de uranio había llegado a un nivel cercano al 90% que es necesario para tener el combustible para un arma nuclear. Estaba entre el 60 y el 85%. Hay que recordar el acuerdo de Obama con Irán
dejó el nivel de enriquecimiento, porque permitía el enriquecimiento de uranio del régimen iraní, al 3,7% para producir electricidad, de plantas nucleares. Entonces, la historia de que se estaba a punto no tiene sustento ni siquiera en la inteligencia de Estados Unidos, así que eso no es una causa. Yo creo que aquí había un problema de la amenaza para Israel, eventual, de que Israel pudiese tener, de que Irán pudiese tener un arma nuclear, y eso era y ha sido siempre inaceptable para Tel Aviv, para Israel, y Claro. también para Estados Unidos. Entonces, esto fue más bien un ataque preventivo, no frente a una amenaza inminente, y en el marco de la escalada de guerra entre Israel e Irán. Así que, y esto lo hace Trump, además, después de haber prometido que no se iba a involucrar en conflictos en el exterior. Por eso cuesta entenderlo, por Hay eso, una- por eso le pregunto cuál sería entonces la razón que podría haber detrás de la Bueno, decisión de Estados yo creo Unidos. que Israel esgrimió argumentos que convencieron a Trump, y seguramente porque habían también divisiones en Estados Unidos respecto a esto, se inclinó más bien por los denominados halcones, Claro. porque recordemos que incluso hay republicanos que han criticado fuertemente esta intervención, y que incluso cuestionan que aquí hay una transgresión de la Constitución de Estados Unidos, porque es el Congreso de Estados Unidos el que tiene, de acuerdo a la Constitución, la facultad de acciones de guerra o de declarar una guerra, y que esto sería una transgresión según algunos. Así que aquí hay una división, y seguramente entonces en este caso Trump se inclinó a los halcones que estaban alineados con la postura del primer ministro Netanyahu. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Porque ya hemos visto cuál ha sido la reacción de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya sabemos cuál es la posición de Rusia y de China. Hemos visto, por otra parte, la posición que tienen otros países como Francia o el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero ¿qué debería uno esperar de la comunidad internacional en este conflicto, y cuánto de esa opinión o la posición que ellos asuman tiene algún efecto práctico? Bueno, yo creo que las voces de algunos actores, como los europeos, son voces muy significativas, y yo creo que la llamada a la desescalada y a negociaciones y eventualmente a un acuerdo que dé seguridad a todas las partes es lo sensato. Lamentablemente el Consejo de Seguridad, que se reunió ayer domingo, obviamente no iba a llegar a ninguna resolución, porque Estados Unidos tiene poder de veto sobre cualquier resolución que contradiga sus intereses. Entonces, más bien fue una reunión para expresar las distintas posturas, ¿sí? Y ahí vimos una suerte de alineamiento entre Rusia, China e Irán, y una postura, yo diría, más cauta de los países europeos, que obviamente no van a estar a favor del régimen iraní, pero sí están a favor de que no haya aquí una escalada mayor y que haya una retomada de las negociaciones. Así que yo creo que las voces internacionales cuentan, y que estos llamados a una negociación, a una búsqueda de por lo menos de un cese de hostilidades, y a que esto no se expanda, evidentemente es lo sensato. Si eso va a tener un efecto, es cuestionable. ¿Por qué? Porque el régimen del ayatollah Khomeini tendrá que responder de alguna manera, Sí, porque claro. también está políticamente muy complicado, sé que se queda de brazos cruzados. El punto es cómo y cuándo, y lo han insinuado, que serán las Fuerzas Armadas las que decidan en qué condiciones y cuándo realizan esa respuesta. Y por eso digo, aquí hay varias opciones, digamos. Hay algunas de ellas que son bien complicadas. El cierre del estrecho de Hormuz significaría, yo creo que la beligerancia se incrementaría, porque el cierre del estrecho tendría que ser probablemente con un minado del estrecho, con barcos del régimen iraní, y eso significaría confrontación casi inmediata al menos con Estados Unidos. Ya, ¿qué podría uno esperar
de la respuesta iraní, porque lo primero que aparece, ¿no?, en el horizonte es que responda atacando las bases militares que Estados Unidos tiene desplegadas en Medio Oriente. Eso podría ser el desde, pero ¿podría Claro. escalar más allá que eso? Mira, yo siento, pero esto es nada más que un presentimiento de haber estado, de estar en política exterior durante tantas décadas. La sensación que yo tengo es que Irán va a ser cuidadoso, porque el régimen se juega nada menos que la supervivencia. Ujú. Porque aquí hay dos alternativas: o se responde con mucha fuerza, y eso significa una retaliación aún mayor por parte de Estados Unidos e Israel, que puede significar, bueno, que el régimen quede en cuestión, que haya un cambio de régimen, como ha estado insistiendo Israel. Eh, o bien decide, a ver, negociar, pero eso significa también un problema interno, ¿ah? Porque el régimen se vería políticamente vulnerado frente a una situación semejante, después de estos ataques enormes frente a lo que era lo que podía esgrimir como emblemático, que era su programa nuclear. Entonces, las dos alternativas son muy complicadas, pero creo que la más complicada es responder militarmente de una manera muy contundente, que signifique una respuesta de Estados Unidos aún mayor, y ya no solo sobre las instalaciones nucleares, ¿no? Aunque hay muchos que dicen, mire, aunque sigan bombardeando, el régimen puede subsistir, porque militarmente hay que ocupar un territorio para vencer de manera definitiva. Y Estados Unidos eso sí que no lo va a hacer. O sea, enviar tropas en terreno, eso sí que no va a ocurrir, porque ahí Trump entonces va a estar frente al fantasma de la pérdida de vidas de soldados en territorio extranjero. Así que, pero se puede ver enfrentado Irán a una respuesta muy contundente y a una destrucción aún mayor, en un momento en que la economía además está en el suelo, en Irán, y que hay descontento ciudadano. Ya, que ese es un punto. Volvamos ahora a mirar desde la perspectiva chilena. Hubo críticas respecto de la forma en que reaccionó el presidente de la República, Gabriel Boric, 3 horas después de conocidos los ataques norteamericanos en contra de Irán, por la manera en que lo hace y por la rapidez con la que reacciona y no habiendo delegado, digamos, una reacción más bien a la Cancillería. ¿Qué opinión tiene usted, que además fue ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, a mí me sorprendió efectivamente la rapidez con que reaccionó el presidente a través de Twitter, pero subrayó la transgresión del derecho internacional en su condena, y habló del derecho humanitario, de manera que todos los puntos que están ahí son puntos que están en la postura tradicional de nuestro país. De modo que no veo que ahí haya nada fuera de lo que son los principios de la política exterior de Chile. Además, el presidente conduce la política exterior como establece la Constitución. Sin embargo, yo creo que es mejor que, ya hecho este tuit, más allá del tuit, el tema debiera pasar a ser manejado por la Cancillería, debería quedar en manos de la Cancillería, por ser especialmente complejo, porque hay muchas aristas involucradas. Así que ya hecho el punto por parte del presidente, que como digo está en línea con los principios de la política exterior, yo creo que hay que dejar la materia en manos de la Cancillería. Ya, ¿habría sido lo recomendable desde el comienzo? Bueno, habría sido mejor que la reacción hubiera sido de la propia Cancillería, pero el presidente conduce la política exterior, y si él estima que tiene que hacer un pronunciamiento estando en línea con los principios de la política exterior, a mí no me parece reprochable, está dentro de sus facultades por lo demás. ¿Puede tener algún tipo de consecuencias con Estados Unidos la reacción chilena, digo, por la rapidez y por lo categórica de la posición del presidente chileno? Mire, no creo que en estas circunstancias la Casa Blanca esté mirando lo que dice el presidente de Chile, ¿no? Eh, Porque son otras las prioridades. Y yo creo que hay que poner las cosas
en una balanza. Chile es un país serio, es un país aliado de Estados Unidos en muchas materias. Incluso si se mira el testimonio de el que será el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que testifica en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su confirmación como embajador, él se expresa de manera muy laudatoria sobre Chile, se expresa muy bien, un país que tiene valores en comunes, que tiene políticas favorables y coincidentes con los de Estados Unidos, que tiene además algunas materias primas importantes para Estados Unidos, como son las tierras raras, el litio, etcétera, y que coincide con Estados Unidos respecto a algunas crisis en la región, como es la dictadura en Venezuela, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que colocar esos temas también en la balanza. Chile es un país serio, es un país que coincide con Estados Unidos en muchas materias de política exterior, en otras discrepamos. Y la discrepancia yo creo que es legítima cuando hay una postura de seriedad, no una postura ideológica. Yo creo que eso se valora también en Estados Unidos respecto a Chile. Déjame preguntarle, Heraldo Muñoz, conversamos con el exministro de Relaciones Exteriores, más allá de, por supuesto, esta contingencia, de todas formas da la sensación de que Chile y Estados Unidos no están en la más aceitada y en la mejor de sus relaciones. Uno puede entender también porque el presidente norteamericano es un personaje bastante especial también, pero hemos visto ya las dificultades que progresivamente se han venido presentando respecto a la visa waiver, una especie de endurecimiento en el control aleatorio, por decirlo así, que se está haciendo de este permiso de viaje. ¿Cuál es su sensación? Usted que ha vivido en Estados Unidos, que conoce muy bien cómo es la relación de Chile con Estados Unidos, ¿qué sensación tiene usted respecto de cómo están las relaciones con Estados Unidos? Bueno, yo creo que las relaciones no están muy fluidas y aceitadas, como tú dices, con los países de la Unión Europea, por ejemplo. No están muy aceitadas con Canadá, no están muy aceitadas con Panamá y el Canal de Panamá. Entonces, se enfrenta a una situación, como tú dices, de un presidente que se sale de todos los moldes. De modo que yo creo que es difícil decir, a ver, estos países tienen una relación muy positiva con Trump y con Estados Unidos, porque hasta los más aliados reciben sanciones o se observan tensiones. Entonces, yo creo que hay que tener eso como presente. Ahora, respecto al visa waiver, por cierto, las discrepancias que pueden haber en materia de política exterior entre Estados Unidos y Chile puede ser un factor, pero creo que es un factor marginal, porque aquí lo más importante para la mantención de Chile en este programa tan exitoso, el visa waiver, es lamentablemente el hecho que algunos chilenos se aprovechan para lo que se ha denominado el turismo delictual y claro, que tantos de estos chilenos han sido detenidos, incluso uno que le robó nada menos que la cartera a la encargada de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, eso tiene un impacto comunicacional, político en Estados Unidos, y el hecho que también que lamentablemente hay muchos compatriotas que han usado el visa waiver y se están quedando más de 90 días, y esa proporción se ha incrementado levemente, y eso no ayuda. Entonces, si llegara a haber un resultado desfavorable respecto a la permanencia de Chile en visa waiver, será por estos factores del turismo delictual o la permanencia más allá de 90 días de quienes usan el visa waiver, más que las discrepancias en materia de política exterior. Así que yo no le doy demasiada importancia porque creo que los temas de sintonía entre Estados Unidos y Chile son mayores que las discrepancias. Ya, ¿usted tiene la idea, sin embargo, de que esto eventualmente pueda escalar si es que ese turismo delictual aumenta? Bueno, efectivamente, esto siempre se evalúa la permanencia de los países. Chile es el único país de América Latina y en este contexto que ha instalado el presidente Trump respecto a los inmigrantes, a las deportaciones y todo aquello, puede, aunque no tenga nada que ver con deportaciones y con ingresos irregulares a Estados Unidos, el visa waiver de repente puede mezclarse en ese clima
y eventualmente entonces puede haber una revisión desfavorable. Espero que no, porque la colaboración de Chile ha sido muy positiva. Chile entrega información sobre antecedentes penales de los viajeros que Estados Unidos no conseguiría si se vuelve al sistema tradicional de ir a buscar una visa al consulado de Estados Unidos. Entonces, yo creo que la cooperación bilateral ha sido muy positiva y yo creo que Chile ha respondido oportunamente a las peticiones de Estados Unidos en materia de visa waiver. Así que espero que Chile se mantenga en el programa pese a estos ruidos que no son pocos, digamos, en materia de particularmente de turismo delictual y estas expulsiones de ahora de 3 vuelos de chilenas y chilenos desde Estados Unidos, varios de ellos que han cometido delitos allá. Heraldo, por último, ya terminando, lo saco de la contingencia internacional, solo una última pregunta. ¿Vio el debate anoche que transmitió TVN entre los 4 candidatos de las primarias del oficialismo? Sí, lo vi. Ya. Lo vi. ¿Y qué Sí, conclusión saca respecto a ese debate? Bueno, a mí me pareció un debate en algunos momentos bastante positivo en términos de establecer las diferencias que existen entre cada una de las candidatas y candidatos. Yo estoy a favor de Carolina Today, me pareció una exposición sólida y que apunta a lo principal. Cuando la gente va a votar tiene que pensar a ver cómo va a quedar mi familia, cómo quedo yo, quién me ofrece más seguridad, de experiencia, de talento, de estar tocando las teclas importantes que yo quiero para el país. Entonces, en el momento de ir a votar, más allá de la simpatía de un candidato o candidata, yo creo que la gente va a votar por su futuro, por lo que piensa que será la persona que le dé más al país y a la persona que va a votar y a su familia. Y en esa perspectiva yo creo que Carolina lo hizo muy bien y que la discusión fue buena. A mí me gustó el formato, además fue relativamente flexible. Así que me pareció un debate útil el de anoche. Muy bien, Heraldo Muñoz, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Heraldo. Gracias.